Muy buen día, mi nombre es Jonathan Marín Londoño, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y en esta presentación vamos a hablar sobre el tema de los riesgos, su gestión y la relación que tiene con las empresas, organizaciones y proyectos. Es importante que en primer lugar analicemos cuál es el concepto de riesgo. Los riesgos, todos los riesgos como tal, relacionan la incertidumbre, pero si lo vamos a hablar de una manera un poco más concreta y técnica, la norma ISO 31000 define el riesgo con el efecto de la incertidumbre sobre los resultados y tiene la capacidad de impactar, inhibir, mejorar o causar dudas sobre la eficacia y la eficiencia de los procesos centrales de la organización. Cuando hablamos de la incertidumbre sobre los procesos de la organización, también estamos hablando sobre, a nivel actual, sobre los riesgos y la incertidumbre que generan el tema de los proyectos como tal, la visualización de estándares que se esperan dentro de la compañía y la posible gestión y evaluación de estos para reducirlos. Para eso, la norma ISO 31000 maneja estratégicamente unas pautas, unos conceptos y unos estándares para que podamos identificar y evaluar dichos riesgos. Nos brinda como los procedimientos para que podamos establecer los lineamientos particulares del proceso y podamos definir exactamente cómo vamos a evaluar los riesgos, cómo los vamos a definir, cómo los vamos a tratar y cuáles van a ser muchos de sus indicadores de gestión. Por ejemplo, acá es importante que podamos evaluar los tipos de riesgos, podemos englobar y generalizar esto. Por ejemplo, existen los riesgos de cumplimiento obligatorios, los riesgos de control y los riesgos de oportunidad. Si hablamos de los riesgos de cumplimiento, son los riesgos que tiene la empresa al cumplimiento de ciertas normas gubernamentales o políticas que les aseguran que deben de ser cumplidos, son riesgos de tipo prioritario, de tipo urgente, que se deben de analizar, que se deben de evaluar y porque involucrarían el cierre completo de la compañía. Entonces sí es un riesgo que genera un alto grado de incertidumbre y deben de ser evaluados de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 31000, que es como la mencioné anteriormente, la que nos dicta los lineamientos o comportamientos o seguimientos estándares para evaluar y controlar ese tipo de riesgos. Los riesgos de control son más involucrados a los riesgos de producción, a los riesgos operacionales, los que involucran el tema de transformación del producto, y es importante que en ese tipo de riesgos podamos involucrar la norma ISO 9001-2015, que es la norma que se enfoca en los procesos de calidad y satisfacción del cliente. Dentro de esta norma está basada en el efecto y en el pensamiento del riesgo, y esta norma evalúa específicamente cómo le vamos a dar cumplimiento al cliente, cómo le vamos a dar cumplimiento al producto, cómo le vamos a dar la satisfacción al cliente. Por eso es importante que tomemos en cuenta esta norma porque ella evalúa los procesos de acuerdo a la planeación estratégica de la compañía. La planeación estratégica de la compañía involucra lo que son la misión, la visión, los indicadores de gestión y entre ellos se desarrolla una matriz de riesgos y oportunidades para evaluar cuáles son los riesgos prioritarios y los riesgos de oportunidad, donde ahí pasamos a lo que denominamos como riesgos de oportunidad, que son los riesgos de oportunidad la, lo que involucra la expansión de una compañía, lo que involucra generar ingresos adicionales. eh, de cierta manera, todo va a generar un grado de incertidumbre y es por eso importante que sigamos evaluando y tengamos a nivel empresarial un enfoque y un pensamiento basado en el riesgo. Cuando hablamos generalmente de que el enfoque empresarial debe estar basado en el riesgo, el pensamiento basado en el riesgo es un enfoque o un pensamiento basado en la prevención de que algo negativo pueda realmente suceder. Y es importante porque, por ejemplo, Hopkins trata normalmente el definir la gestión de riesgo como una definición es el conjunto de actividades dentro de una organización emprendidas para entregar el resultado más favorable y reducir la volatilidad o variabilidad de este resultado. Si tú tienes un pensamiento basado en el riesgo, siempre vas a limitar o vas a pensar de manera proactiva y no reactiva hacia los posibles eventos negativos que se puedan presentar. He ahí lo importante que la organización, desde el punto de vista de las decisiones estratégicas, tácticas y operativas, tengamos ese pensamiento y ese enfoque para reducir la incertidumbre y los resultados negativos. Un ejemplo muy claro sería los riesgos de salud ocupacional. Antes de poner, por ejemplo, una máquina en operación, es importante que el inspector
de seguridad ocupacional evalúe los posibles riesgos que puede generar eso hacia las personas para implementar mejoras inmediatas. De esta manera, pues vamos a garantizar la salud, la integridad de las personas, vamos a reducir pérdidas por ausentismo laboral y pues vamos a garantizar la operatividad completa del proceso. Es la importancia no solamente evaluar este tipo de riesgos, sino también a nivel financiero, a nivel operativo, a nivel de principalmente hoy y en día, acerca de las tecnologías de información o los sistemas de información. Entonces, es importante que de manera global la empresa esté siempre basado en un enfoque y un pensamiento basado en el riesgo. Bueno, con respecto a la gestión del riesgo, como lo había mencionado, existe la norma ISO 31000, pero esta es la evolución de dicha norma, que es la ISO 31073 del 2022, y vamos a describir exactamente de qué trata. Es una norma internacional que direcciona la gestión de riesgo en proyectos y organizaciones, orientado en sobre cómo identificarlos y evaluarlos, y proporciona un marco para evaluar los riesgos de una organización y facilitar la toma de decisiones. Los aspectos generalmente que aborda esta norma son la definición de los objetivos del proyecto, la identificación y análisis de los riesgos asociados a dichos proyectos o a nivel empresarial, la selección de las medidas de gestión, monitoreo y revisión continuas. Ahí la importancia de lo que hablaba sobre la norma ISO 9001, que es una norma basada en la planeación estratégica de la compañía, pero que de cierta manera involucra siempre los pasos de planificar, hacer, verificar, actuar, y por lo que veo esta norma relaciona esos aspectos principales. Y cuando hablamos de riesgos empresariales, estamos refiriéndonos a que este es el enfoque que abarca toda la organización. Como lo hablábamos ahora, es importante que toda la organización tenga un pensamiento y un enfoque basado en el riesgo, con el objetivo de identificar y cuantificar los posibles eventos potenciales negativos que se puedan presentar dentro de cada una de las áreas de la organización. La gestión de riesgos empresariales, también conocida como ERM, identifica los riesgos y todas las oportunidades de toda la organización. Cuando hablamos de la evaluación de los riesgos, en este caso hablemos un poco acerca de la parte operacional o de los riesgos de control. Podemos hacerlo de manera cualitativa o cuantitativa. Cuando hablamos de la manera cualitativa, evaluamos las consecuencias de los riesgos, pero calificándolos de una manera alta, medio o bajo. Pero también es bastante importante que lo podemos evaluar de manera cuantitativa, y para eso requerimos datos, para evaluar cómo se está comportando la distribución y poder realizar una probabilidad mucho más matemática acerca de los eventos negativos o los posibles eventos o efectos negativos que pueda surgir de acuerdo al riesgo que se va a tomar. Por ejemplo, en la parte cuantitativa podemos ver una distribución normal, que es una de las distribuciones más aceptadas y fáciles de calcular dentro de los procesos de estadística. Y de cierta manera, si tenemos un riesgo que podemos cuantificarlo de esta manera, podemos de cierta manera evaluar las probabilidades de que los eventos negativos ocurran o no, y facilitar la toma de decisiones a nivel estratégico. Nuevamente lo menciono, la gestión del riesgo de acuerdo a la norma ISO 9001-2015 para mí es una de las normas mucho más importantes para un seguimiento y control, porque finalmente lo que quiere la organización es lograr la satisfacción del cliente. Entonces esta norma enfoca la evaluación de los riesgos de acuerdo a una planeación estratégica, donde evaluamos, como lo mencionaba, lo que es la misión, la visión, las metas organizacionales, los objetivos, cuáles son los indicadores de gestión y cuáles van a ser los planes de acción y contingencia. Esto de cierta manera reduce la incertidumbre hacia los efectos negativos que se puedan presentar. Para eso también determinamos o aplicamos lo que son las matrices de identificación de riesgos y oportunidades. Esta matriz de riesgos y oportunidades evalúa los riesgos, si es urgente, si es prioritario, si es un efecto, si va a presentar un efecto negativo o si es una oportunidad. Y lo importante es que ella tiene los planes de acción y se plantean los indicadores de gestión para realizar las mediciones de cómo se está comportando nuestro proceso. También es bien importante que podamos
que podamos aplicar dentro de la evaluación de los riesgos la matriz, lo que conocemos como la matriz DAFO, que es la matriz que evalúa las fortalezas y las debilidades de la organización, pero la evaluación de los riesgos vienen aplicados en los segmentos de las oportunidades y las amenazas. Considero que tenemos una gran cantidad de herramientas de Lean Manufacturing para evaluar los posibles riesgos dentro de la organización, y actualmente el enfoque o el pensamiento basado en el riesgo es bastante aplicable por la cantidad de normas que tenemos y de herramientas de Lean Manufacturing que podemos realmente aplicar. Agradezco mucho a todos por su atención y les deseo una feliz día.